nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre el sufrimiento fetal. Vamos a iniciar dando una pequeña introducción sobre qué es el sufrimiento fetal. Este se define como un estado caracterizado por una alteración del intercambio metabólico materno-fetal que produce como consecuencia la hipoxemia, acidosis, hipercapnia, hipoxia y finalmente el daño celular fetal. Estados que dan origen a lesiones fetales de gravedad variable. Posteriormente tenemos los tipos de sufrimiento fetal. Se distinguen dos, uno crónico y el agudo. El crónico afecta al feto durante su gestación, mientras que el agudo o intraparto aparece como un accidente durante el periodo de dilatación. Ambos pueden ser independientes o estar interrelacionados. En el fondo, ambos tipos representan una condición deficitaria del feto durante su vida intrauterina, ya sea a lo largo de su crecimiento y desarrollo o durante el trabajo de parto. Posteriormente tenemos las causas del sufrimiento fetal. En cuanto a las causas maternas, encontramos la enfermedad cardíaca y respiratoria, la diabetes mellitus, los trastornos hipertensivos, algún trauma, abusos de sustancias y la hipercontractilidad uterina. En cuanto a las causas fetales, tenemos las malformaciones, la hidrops, la sepsis, anemia tanto aguda como crónica y el daño neurológico. En cuanto a las causas por cordón, tenemos la compresión, el hematoma o trombosis y el prolapso. En cuanto a las causas placentaria, tenemos el abruptio o desprendimiento prematuro de placenta, la infección y infartos. Bueno, pues vamos a hablar sobre los antecedentes históricos. Hace más de 50 años, Sadowski y Jeff sugirieron que la percepción materna del cese de los movimientos fetales podría estar indicando la muerte de un sufrimiento fetal. Estos indicadores de asfixia fetal severa. En este lapso también se descubrió que clínicamente los movimientos fetales son sentidos por la madre entre las 16 y 20 semanas de gestación, aumentando en frecuencia y llegando a su máximo a las 32 semanas, para luego ir disminuyendo gradualmente hasta antes del parto. También se puede explicar que normalmente durante el día el feto se mueve en rangos muy amplios, de cerca de 50 a 1000 movimientos por día, habiendo un ritmo circadiano en la actividad motora de tendencia a hacer picos alrededor de la medianoche. Esto está de acuerdo con las variaciones cíclicas del feto asociadas con los estados del sueño. Esta también siendo la duración de cada ciclo sueño despierto de 1 a 2 horas, y cada tercio de este tiempo es tomado por un estado de sueño quieto. También se puede decir que el feto responde a una serie de estímulos con movimientos, lo que es ampliamente usado en la actualidad en las diferentes técnicas de valoración fetal. También se puede hablar sobre el panorama actual a nivel mundial. En Venezuela fueron registrados 547
1.000 millones nacidos vivos, con una tasa de mortalidad infantil de 17.6. Por 1.000 nacidos vivos, la mortalidad neonatal representó el 53% de esta cifra. También está en la tabla las complicaciones médicas asociadas al recién nacido. En el sufrimiento fetal está de 33.33%, el síndrome de distrés es de 20.83 y malformación congénita es de 4.17. La muerte neonatal es de 33.33 y también está ninguna de 24 que está también en el 100% total. También dentro de las causas de muerte neonatal en primer orden son señaladas ciertas afecciones del periodo perinatal. El aborto en complicaciones, este es sobre 58 adolescentes con THG con frecuencia del %. En aborto tenemos un 24.14%, en parto pretérmino es de 15.52%, proteinuria es del 27.59%, el edema en miembros inferiores es del 36.21%, cefalea está en el 75.86%, también está la confusión, que es del 5.17%, también está la convulsión, esta es de 6.90%, y el sufrimiento fetal está en el 62.6%. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología mundial, nacional y estatal. Una asfixia fetal intraparto que genera una acidosis metabólica al momento del nacimiento es de 20 a 25 por 1.000 nacidos vivos. En muchos de estos embarazos el feto presentó solo una asfixia leve sin difusión o daño cerebral. Mientras que el 3 a 4 neonatos por 1.000 nacidos soportaron índices de asfixia moderada o severa, conllevando encefalopatía neonatal y daño a otros 5 órganos. Dentro del segmento de asfixia severa, 1 por 1.000 nacidos pueden tener daño cerebral, corroborando como hallazgo neuropatológico post-mortem a una muerte fetal o neonatal precoz o como deterioro cognitivo y motor en la evaluación de un infante sobreviviente. El feto presentó una asfixia leve sin difusión o daño cerebral de 3 a 4 neonatos por 1.000 nacidos que también soportaban la asfixia. La expoxia fetal interparto que genera nacimiento es de 25 por 1.000 nacidos vivos, 2% de los neonatos a nivel global. En varios embarazos el feto presentó una hipoxia leve sin difusión o daño cerebral. 4 de 1.000 recién nacidos presentaron hipoxia moderada o severa, conllevando a encefalopatía neonatal y daño a otros órganos. En México, el 83.4% de los fallecidos que ocurrieron antes del parto se puede ver aquí en esta estadística. Los meses de enero a diciembre, las muertes fetales que hubo en México y también las mujeres de 25 años de edad con 1.230 casos son un 5.2%. Después tenemos la fisiología y la fisiopatología. En este
En este mapa mental tenemos que al reducirse los intercambios entre el feto y la madre, se reduce también el aporte de oxígeno al primero y la eliminación de productos de metabolismo fetal. La retención de CO2 hipercapnia produce acidosis gaseosa. Cuando disminuye el aporte de oxígeno, hay una disminución de la presión parcial del gas en la sangre fetal, que es la hipoxemia fetal. Hay una hipoxia fetal cuando las células no reciben el oxígeno suficiente para mantener su metabolismo normal. Cuando hay una hipoxia, los requerimientos energéticos de las células son satisfechos por medio de un aumento del consumo de hidratos de carbono y otras sustancias que se degradan por metabolismo anaerobio. La consecuencia de esto es que se disminuye el consumo de oxígeno por las células y aumenta la hidrogeniosis, que es la acidosis metabólica, produciendo también alteraciones en la relación lactopiruvato a la predominio de lactato. La caída de pH interfiere en el funcionamiento de las enzimas, lo que junto con el agotamiento de las reservas de glucógeno y la hipoxia producen alteraciones celulares que se pueden hacerse irreversibles. El agotamiento de glucógeno, que es precoz y grave a nivel cardíaco, se asocia a modificaciones del metabolismo del potasio por alteraciones del funcionamiento enzimático y la hipoxia produciendo una falla miocardia, que a esto le sigue el shock que agrava las alteraciones celulares y ambos pueden causar la muerte del feto. Posteriormente tenemos los signos y síntomas en el sufrimiento fetal. Primeramente tenemos que los cambios en la frecuencia cardíaca del bebé, estos pueden ser tanto en aumento como en disminución. Continuamos con la presencia de meconio en el líquido amniótico. El meconio corresponde a las primeras heces eliminadas por un recién nacido. Por otro lado, tenemos la ausencia de movimientos fetales y finalmente tenemos la acidosis fetal, al igual que la posición anormal del feto. Bien, continuamos con los estudios del laboratorio y gabinete. Aquí estos estudios pueden presentarse en la sangre o en la orina del paciente o también en el líquido amniótico. Primero tenemos la pesquisa del sufrimiento fetal crónico. Aquí hay una búsqueda que se realiza pues patologías que no tienen síntomas, pero que con el tiempo traen consigo una serie de consecuencias que son detectables mediante análisis médicos. Tenemos primero en sangre materna, donde hay mediciones de la somatomamotropina, el gonadotrofina, coriónica, las fosfatas alcalinas, la progesterona y los estrógenos. Posteriormente tenemos en la orina materna determinaciones del pregnanolol, estriol, en donde los niveles de estriol constituyen un excelente índice clínico del funcionamiento de la unidad del feto placentaria. En los estudios en el líquido amniótico tenemos determinaciones hormonales del estriol, detección del meconio, la cual es la primera evacuación o las primeras heces eliminadas de un bebé, por la amnioscopia o por la amniocéntesis. En la amnioscopia es una técnica de exploración que se lleva a cabo al final del embarazo, la cual a través de ella se pueden evaluar el estado del feto en función del color que presente el líquido amniótico. Por ejemplo, si el líquido es de color oscuro, sería indicativo de un posible sufrimiento fetal. Por el contrario, la amniocéntesis es una prueba de diagnóstico que analiza una muestra de líquido amniótico, la cual indica si un bebé tiene un problema de salud en específico. Continuamos con pruebas de madurez fetal.
se hacen pruebas en el líquido amniótico, en el riñón, la hormona creatina, ácido úrico, en la piel, células grasas, en el hígado, la bilirrubina, y en el pulmón, el índice de lecitina en fiojombelina. Otros procedimientos también ya conocidos son los ultrasonidos y también la radiografía fetal. También encontramos otros procedimientos específicos en algunas patologías, como son las determinaciones de bilirrubina en líquido amniótico en RH negativas. En esta prueba se revisa el líquido amniótico para detectar la presencia del pigmento denominado bilirrubina, para ver si el feto tiene un grupo sanguíneo que es incompatible con el de la madre. Y si esto sucede, pues puede causar que el bebé desarrolle problemas. También está el estudio de alteraciones genéticas en líquido amniótico. En esta puede mencionarse la amniocéntesis, la cual es una prueba diagnóstica prenatal que consiste en la extracción mediante un punzón que atraviesa la pared abdominal de una muestra de líquido amniótico, y con este se pueden obtener células fetales que permitan realizar el estudio genético. Por último, tenemos la determinación de reserva fetal, la cual hay un test de tolerancia fetal a las contracciones artificiales inducidas que valora la respuesta del feto de las contracciones uterinas provocadas, pues, como se menciona, artificialmente. Aquí por una vía se administra la hormona oxitocina, la cual esta hormona aumenta las contracciones uterinas y asimismo conseguir que la gestante tenga contracciones, para después valorar la respuesta del feto al estrés provocado por estas mismas. Aquí un tratamiento principal utilizado para el estado fetal inestable es la resucitación intrauterina, y esto ayuda a evitar los procedimientos innecesarios. Algunos medios de resucitación intrauterina pueden incluir cambiando la posición de la madre, asegurando que la madre esté hidratada y asegurando que la madre tenga el oxígeno adecuado. También se puede utilizar la amnioinfusión, que es la inserción de líquido en la cavidad amniótica para aliviar la compresión del cordón umbilical. Se puede utilizar también la tocólisis, que consiste en una terapia que se utiliza para retrasar el parto prematuro al detener las contracciones temporalmente. Y por último, se puede utilizar la dextrosa hipertónica intravenosa. Aquí el médico debe instruir a la madre sobre cómo detectar signos y síntomas de sufrimiento fetal y qué se debe hacer cuando se detecta cualquiera de estos. Además, se debe monitorear los embarazos de alto riesgo y evaluar continuamente la salud de la madre y el feto. Por consecuente, se debe identificar la fuente de lo que está causando la angustia y se debe llevar a cabo un diagnóstico. Cuando se detectan estos mismos signos de sufrimiento fetal, se debe vigilar al feto y decidir cómo proceder de la manera más segura. Y una vez que se experimentan estos mismos en el monitoreo, el objetivo principal aquí es devolver al bebé un estado rico en oxígeno lo antes posible para evitar un riesgo de cualquier lesión. Otro tipo de tratamiento son las desaceleraciones variables. Aquí existe un tratamiento no operativo que consiste en realizar la exploración pélvica cuidadosa para descartar la presencia de procúbito o prolapso del cordón umbilical y buscar mediante un ultrasonido ciertos factores que incluyen la localización, morfología y posición del cordón y su relación con las diferentes partes fetales para descartar las malposiciones, asas y nudos reales del mismo. Además, se deben administrar fluidos a la madre con la intención de aumentar el volumen efectivo de la circulación sanguínea materna, y asimismo se debe incrementar la perfusión efectiva. Otro tipo de tratamiento aquí son los agentes beta simpático miméticos,
que entra la ritodrina con una dosis única de 1 a 3 miligramos durante un lapso de 2 minutos. Aquí este es un estimulante de los receptores betadrenérgicos que, además de actuar sobre el miometrio, también estimula los receptores en los bronquiolos y los músculos lisos, causantes de algunos efectos adversos y para revertir la hipertonicidad uterina o el sufrimiento fetal. El siguiente es la exoprenalina y la orsiprenalina, que son otros antagonistas betadrenérgicos no selectivos que se administran en dosis únicas intravenosas de 7.5 a 10 miligramos. Aquí su eficacia y perfil de efectos adversos son semejantes a los de la ritodrina. Otro fármaco también que se utiliza es el sulfato de terbutalina, que es un antagonista betadrenérgico no selectivo, que también puede emplearse para suspender la actividad uterina. Su uso es a corto plazo y tiene una dosis de 0,25 miligramos, es vía subcutánea o intravenosa y causa muy poca alteración del sistema cardiovascular. El siguiente son los salicilatos. Aquí se ha utilizado la aspirina con el fin de mejorar el pronóstico perinatal, como es mejorar el desarrollo de los fetos pequeños para la edad gestacional, sobre todo en gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia. Y aquí el uso de la aspirina durante el embarazo aún es experimental y en la actualidad está realizándose una investigación extensa para evaluar la misma seguridad y eficacia a dosis bajas que incluyen de 60 a 81 miligramos en la prevención y regresión de las complicaciones relacionadas con el embarazo que se consideran como un resultado del desarreglo de la biosíntesis de las prostaglandinas. En cuanto a los avances médicos, a través de los años las diferentes pruebas y exámenes clínicos usados en el cuidado antenatal y para la detección de los fetos de riesgo en grandes poblaciones, raramente se da un buen resultado en forma aislada, pero ellos son los primeros pasos en dar el panorama clínico perinatal que encamina en la ruta a seguir en la obtención de un ser sano. Aquí el reconocimiento de los problemas presentados en la historia obstétrica, antecedentes patológicos y familiares, así como el embarazo actual, no deben ser desestimados, y junto con una actualización de conocimientos científicos y el desarrollo de los diferentes métodos y técnicas auxiliares, no se debe descuidar el examen clínico minucioso y el uso aprobado de los hallazgos encontrados, descritos y conocidos, cuya vigencia no debe ser discutida. Aquí se puede incluir una anticipación, prevención, detección e intervención oportuna del distrés fetal, que son los objetivos de la medicina perinatal, pero la elección de la prueba del diagnóstico más adecuada dependerá de la información que deseemos obtener, y se revisan algunos métodos clínicos y técnicas auxiliares de valoración fetal para la identificación de los fetos de riesgo, que pueden incluir en la información fetal, puede incluir el crecimiento y madurez. Aquí para una prueba diagnóstica se utilizan los ultrasonidos, la relación lecitina, el monitoreo electrónico fetal, el volumen líquido amniótico y la flujometría. Para la disponibilidad del O2 se utiliza el monitoreo electrónico fetal y para la función neurológica se utiliza el monitoreo electrónico fetal y el perfil biofísico fetal. Y sería todo de nuestra parte.